Listo. Bueno, entonces vamos con... Voy a hacerle un breve repaso de lo que se abordó en la última clase, que fue miología del tronco, y luego continuamos con miología del miembro superior, que es lo que corresponde a este día de hoy. ¿Ya? Entonces, se abordó que es principalmente lo que está conformado el tronco, que vendría a ser el tórax, abdomen, pelvis y espalda. ¿Me ven la presentación? No, yo no veo nada. Ya, volvemos con lo que vendría a ser los mismos problemas siempre. Ahora sí, Sí, ahora sí. ya. Entonces, todos estos son los músculos que están, eh, considerando al grupo de los músculos del dorso de la espalda. Entonces, está el músculo trapecio, latísimo del dorso. Estos los vimos en clase, si no me equivoco. Y luego habíamos visto que nos quedaban los músculos que son propios del tórax, que vendría a ser el pectoral mayor, menor, subclavio, los elevadores de las costillas, los relacionados a los intercostales y también músculos que son el transverso del tórax, diafragma, subcostales. Entonces, pectoral mayor tiene distintas porciones, clavicular, esternocostal y abdominal, y dependiendo de qué va a ir contrayéndose, va a haber una acción en particular. Fíjense que el pectoral mayor es un músculo superficial respecto a los otros músculos que vamos a ir viendo, como el pectoral menor, que para poder observar el pectoral menor bien, tengo que sectar el músculo pectoral mayor que vemos aquí. ¿Ya? Este de aquí que está sectado es el deltoides, y por lo tanto puedo ver aquí el pectoral menor y el pectoral y el subclavio aquí abajito. ¿Mm? Los orígenes de inserción pueden averiguarlos bien, pero principalmente son, en este caso, el músculo pectoral menor desde las costillas hacia el proceso coracoides y el pectoral mayor de todas estas estructuras hacia el húmero, en una cara anterior del húmero. Subclavio va a estar fijando desde inferior, por decirlo así, a la clavícula. ¿Se acuerdan de su subclavio? Ahí está involucrado esa estructura como punto de inserción para este músculo. Serrato anterior entre las costillas y la escápula, el margen de hecho costal de este. Músculos elevadores de las costillas que son desde los procesos transversos hacia las costillas, y vamos a tener dos: un largo, que es desde el proceso transverso de una vértebra torácica a la segunda costilla inferior, y un corto que va a ser desde el proceso transverso a la inmediatamente costilla inferior. Entonces tenemos elevador de la costilla largo y corto, y su acción principalmente va a ser elevar la costilla, como dice el nombre. Entre las costillas van a haber músculos que se van a denominar intercostales. Ya esos músculos intercostales tienen distintas direcciones y son tres. ¿Ya? Tenemos intercostal externo, interno e íntimo. El interno, el externo y el íntimo, fíjense bien que tienen direcciones de sus fibras musculares distintas. El externo con el interno opuestas, y el íntimo, perdón, totalmente vertical. ¿Mm? Y la ubicación de hasta qué punto llegan estos músculos también va a ser diferenciada. Por lo tanto, podemos ver aquí resaltado en color verde el músculo intercostal externo, que no llega a tocar, por decirlo así, el esternón. En cambio, el interno, que se ve aquí como rojito, sí llega a tocar el... eh, de hecho, comienza desde el esternón, llegando hacia la mitad de las costillas en dirección hacia la columna vertebral, pero no llega a la columna vertebral. Y el íntimo está en una porción media, pero profunda, a estos dos. Entonces, por ejemplo, vemos aquí una sección y vemos los tres músculos, los cuales van a estar colaborando con el proceso de respiración. Y en esta imagen, que es un corte transversal del tórax, vamos a darnos cuenta más o menos la ubicación a lo largo de todo el tórax de un grupo de músculos intercostales. Entonces aquí vemos la columna, aquí vemos el esternón, y nos damos cuenta que tenemos el músculo intercostal externo que comienza desde los procesos transversos y
trata de llegar hacia el esternón, pero no llega. ¿Mm? No llega al esternón y lo que continúa es una membrana que hemos visto en artrología que se llama intercostal, membrana intercostal externa. Esta de acá. En contraposición, un poco más profundo, se encuentra el músculo intercostal interno, que comienza, por decirlo así, desde el esternón, se dirige hacia la columna, pero no llega a la columna. Y luego está el íntimo que está entre estos, no llega ni a la columna ni al esternón, sino que solamente está entre las costillas. Entre el interno y el íntimo tenemos vasos sanguíneos importantes asociados. Entonces, por ejemplo, en una vista posterior del tronco, vamos a solamente observar el intercostal externo. En una vista anterior y solamente en esta sección vamos a encontrar el intercostal interno. Pero acá vamos a encontrar los tres intercostales, externo, interno e íntimo. Y aquí solamente externo e íntimo. Entonces, dependiendo de dónde nosotros veamos, vamos a ver distintas capas musculares. ¿Se entiende, chicas? ¿O no? Si quieren pueden escribir. Sí. Perfecto, bacán. Mejor cuando hablan porque no me siento tan solo. Internamente, una vista interna, desde la cavidad torácica vamos a encontrar el músculo transverso del tórax que va desde las costillas hacia el esternón en una posición más o menos transversa. Y luego, separando la cavidad torácica de la cavidad abdominal, el músculo diafragma, que presenta sus distintas porciones, esternal, costal y lumbar, y al centro presenta un centro tendinoso que tiene forma de trébol o de Mickey Mouse. Y a lo largo de este músculo encontramos ciertos hiatos, que son como estos orificios que permiten el paso de estructuras importantes, tales como la de la vena cava inferior, el de la aorta o el del esófago. Entonces, ¿por qué? Porque estas son estructuras tipo conducto que pasan desde la cavidad abdominal a la torácica o de la torácica a la abdominal. Por lo tanto, este músculo necesita darle ese paso. También hay otros pequeños forámenes más asociados a nervios y todo ese tipo de cosas. Esto es una vista inferior. Por si acaso es una vista inferior, estimada carita feliz. ¿Ya? Aquí vemos las vértebras lumbares y vemos aquí el arco, la aorta, el esófago y la vena cava, con sus respectivos hiatos. Aquí está el esternón. Entonces, ¿qué acción principalmente va a tener este músculo? Respiración. Es el principal músculo de la respiración que va a modificar, más que nada, más que contraerse y dilatarse, así como mover las costillas demasiado, sí las mueve un poco, pero en realidad lo que más hace es descender o ascender estas cúpulas que presenta este músculo y por lo tanto genera una presión negativa, de tal modo que infla, por decirlo así, los pulmones o no. Y dentro de los músculos del abdomen tenemos el recto abdominal, piramidal, oblicuo externo interno, transverso y cuadrado lumbar. El recto abdominal es que nosotros conocemos coloquialmente el que nos forma nuestras calugas, ¿ya? Que en algunos casos las tenemos un poco derretidas y otros la tienen un poco más formada, ¿ya? Pero básicamente este músculo es un músculo poligástrico, si se dan cuenta tiene varios vientres, uno para cada músculo, lado derecho e izquierdo, y se encuentra superficialmente tapados principalmente por un cuerpo tendinoso que cubre la cara anterior del abdomen o la porción anterior del abdomen. Y si se contrae va a afectar el tronco, ¿ya? Va a generar descenso, fíjense que va desde las costillas a la cresta púbica y la sínfisis del pubis. Entonces su contracción lógicamente va a tender a hacer una flexión del tronco, descender el tórax o elevar la pelvis. Aquí vimos las distintas capas de otros músculos asociados, recto abdominal, vemos oblicuo externo, oblicuo interno y transverso del tórax. Fíjense que entre el oblicuo externo e interno ocurre lo mismo con los intercostales internos y externos que vimos a nivel de tórax. Pero este es un músculo mucho, mucho mayor, que vendría a ser en dirección contraria. O sea, tenemos, Profe, ¿sí? dijo transverso del tórax. Perdón, intercostales
del tórax, ¿ya? Intercostales, que es externo e interno, ¿ya? Y Pero aquí, ese... no, este es transverso del abdomen. Este de Ah, acá es ya. transverso del abdomen. No, transverso del abdomen. Disculpe. Entonces, estos músculos que vemos acá, como el intercostal externo e interno, fíjense, la dirección de las fibras del externo es descendiendo hacia medial. Y en el caso de, el intercostal interno, ascendiendo hacia medial. Entonces, algo parecido a lo que ocurría con los intercostales. Y en el transverso del abdomen es ver, horizontalmente la dirección de las fibras. Tenemos el músculo piramidal, pequeño músculo que va a tensar la línea alba, que es esta estructura tendinosa lineal entre los dos músculos rectos abdominales. Y tenemos, bueno, separado aquí el oblicuo externo. Fíjense cómo diferenciar el oblicuo externo del interno. El externo llega a distintas costillas. ¿Mm? En cambio, el interno solamente en la porción inferior de estas. No cubre parte de los cartílagos costales como vemos acá en el externo. Y la dirección de las fibras. Ambas van a tener funciones de flexión de tronco, elevación de pelvis e inclinación. Ahora, la rotación que va a hacer uno respecto al otro va a ser contraria. ¿Qué quiere decir? En el caso del externo, su rotación va a ser en dirección al lado contrario al que pertenece. Por lo tanto, si se contrae el lado derecho, la rotación del tronco va a ser hacia el lado izquierdo. En el interno es lo contrario, es el mismo lado. La rotación, la contracción del músculo intercostal interno va a ser hacia el mismo lado que está. Por lo tanto, si el músculo intercostal interno se contrae, va a generar una rotación del tronco al lado derecho. Así mismo, ¿no? Y el transverso va a colaborar también en rotación hacia el mismo lado. Su contracción en ambos sentidos, con ambos músculos al mismo tiempo, va a generar la flexión del tronco nuevamente. Y también tiene una formación distinta a la de los dirección de fibras musculares que los oblicuos. Finalmente, vamos a encontrar el cuadrado lumbar, que forma parte Profe, de... ¿Sí? ¿cómo podríamos diferenciar el transverso del anterior? Interno creo que era. Ya. Ese. Fíjate la dirección de las fibras. ¿Ya? Y dorsalmente, eh, también fíjate en que aquí llega mucho más las fibras, por ejemplo, aquí las fibras de musculatura llega del oblicuo, llega un poco más adelante que la del transverso. Pero principalmente la dirección de las fibras te ayuda a diferenciar lo que es el oblicuo interno del transverso del abdomen. ¿Sí? Ah, ya, sí. Perfecto. Y el cuadrado lumbar es en la porción posterior del abdomen, parte de la pared posterior de esta y va desde los procesos transversos de las vértebras lumbares, la última costilla y la cresta ilíaca y parte del sacro. Y va a descender las últimas costillas y va a también generar inclinación hacia cada uno de los lados. Entonces, sumando todos los músculos que hemos visto del tronco, vamos a poder hacer todo este tipo de acciones relacionadas a cada uno de estos músculos que se ven en esta imagen y también propios de la respiración. Aquí vemos los músculos asociados a la inspiración y a la expiración, ¿ya? Específicamente, que es lo que permite hacer la contracción de los distintos músculos que vemos acá. Y eso con lo que habíamos abordado en la clase anterior como repasito. Y ahora vamos a ver lo que corresponde a la primera parte de biología del miembro superior. Yo pensaba que había un Kahoot hecho ya. No sé si la estudiante que llegó último minuto tiene un Kahoot realizado o no. ¿No? Yo no he hecho ninguno. Ah, ya. Bueno, entonces para el viernes podemos hacer una sección de Kahoot. Si es que alcanzamos, porque igual hay hartos músculos asociados al antebrazo y mano, pero además que se logra hacer algún tiempito para eso. Entonces, en relación a la musculatura, la miología pendicular del miembro superior, tenemos
que comprender en términos funcionales para qué sirve el miembro superior. ¿Ya? Evolutivamente hablando, nosotros venimos de una historia filogenética de cuadrúpedos, ¿ya? Como por ejemplo un perro que ustedes ven, un gato, esos son cuadrúpedos que se portan en los 4 miembros, ¿ya? Eso quiere decir los miembros que son, en el caso de anatomía veterinaria, se habla de miembros pélvicos y miembros torácicos. Nosotros hablamos en anatomía humana, hablamos de miembro superior e inferior. ¿Por qué? Porque en el caso del ser humano, que es proveniente de los homínidos, nosotros empezamos a tener una posición erecta y terminamos siendo bípedos. Entonces, hay un miembro que va a ser superior y otro que va a ser inferior. Caso de los cuadrúpedos, no. Tenemos miembros que son asociados a la misma altura, que son unos más rostrales y otros más caudales, en términos de anatomía veterinaria. En vez de anterior y posterior, uno habla de rostral y caudal, por si acaso. Bueno, entonces, antiguamente, si nosotros venimos desde una historia filogenética de cuadrúpedos, que después ya, no sé, por un tipo de simios empezaron a diferenciarse, pareció al homínido, y del homínido ya tenemos posición erecta, hay que entender que los miembros en una primera instancia tenían funciones muy parecidas, tanto los de la porción torácica como las de la pélvica, que era soportar y propulsar el cuerpo biomecánicamente, ¿ya? De este animal. Pero al momento de erectarnos, estas estructuras del miembro que se denominaba para animales como torácico, en este caso miembro superior, ya no cumple una función de propulsión, sino que más que nada de manipulación variada de distintos elementos para distintas actividades. Entonces, inicialmente, en una historia evolutiva, los miembros pélvicos y los torácicos presentan estructuras óseas similares en cuanto a cantidad de ubicación. Por eso, si se dan cuenta, existe un patrón de que primero tenemos, no sé, un cíngulo escapular y un cíngulo pélvico. Tenemos después en la porción del miembro superior un número, pero en la porción del miembro inferior tenemos un fémur. En ambos casos es un hueso. Después viene un par de huesos. En el caso del miembro superior tenemos radio y ulna, y en el caso del miembro inferior tenemos tibia y fíbula. ¿Sí? Y después vienen los huesos del carpo y del tarso y de la falange y todo, qué sé yo. Entonces, se mantiene por un esquema evolutivo la cantidad de estructuras, pero la funcionalidad de esta comienza a diferenciarse evolutivamente, y por lo tanto, bajo esa base estructural se empieza a cambiar morfológicamente en términos de funciones variadas de manipulación, movimientos finos que podemos ver. Por ejemplo, aquí vemos lo que uno en clase puede ir utilizando para dibujar específicamente manipulación. Aquí tenemos a la troncha toro agarrando a uno de sus estudiantes, tejiendo, haciendo distintos deportes, agarrando cosas, material, haciendo fuerza de tracción, etc. Entonces, el miembro superior necesita la estructura morfológica, esto es un poco redundante, pero la morfología adecuada para toda esa variedad de movimientos que requerimos evolutivamente. ¿Me van entendiendo, chicas? ¿O no? ¿Se entiende lo que voy llevándolas o no? Yo me perdí un poco. Básicamente, en comparación al miembro inferior, el miembro superior tiene una función principal de una amplia cantidad de movimientos, una amplia variedad de actividades al poder realizar, una gran cantidad de función manipuladora de distintos elementos para distintas funciones. Ay, y ahora sí. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, podemos ver muchas cosas que podemos hacer y que utilizamos nuestros miembros superiores para distintas actividades, que son elementos más finos o quizás cosas un poco más toscas, pero aún así que necesitan una amplia movilidad. No como el miembro inferior, que básicamente es propulsión. ¿Mm? Entonces, evolutivamente, cuando nosotros nos volvemos bípedos, nos erectamos, por decirlo así, tenemos 2 pies nomás y no 4 mecanismos para propulsarnos, sino solamente 2. La función y la morfología, la estructura que tenemos que tener
el miembro superior tiene que cumplir la necesidad de todas estas actividades variadas. ¿Sí? ¿Ahora sí o no? ¿Aló? ¿Todo bien? Sí. Sí, ahora sí. Perfecto. Entonces, aquí podemos ver que el miembro superior igual tiene sus regiones, sus segmentos, sus partes. Y como hemos abordado en distintas características de estas partes del cuerpo en relación a biología, muchos de los músculos van interactuando entre segmentos o entre regiones corporales, porque al fin y al cabo los músculos van instaurando los movimientos de las articulaciones, por ejemplo, sinoviales, ¿ya? Entonces, vamos a ver músculos que estén asociando el esqueleto axial con el esqueleto apendicular, que ya lo hemos visto en clases anteriores, o músculos que van a estar asociando el brazo con el antebrazo o la articulación del codo y así mismo, distintos elementos esqueléticos. Y por ello hay distintas regiones, por regiones como la región deltoide, que tiene el nombre redividido al músculo deltoide, que lo vamos a ver ahora, la región axilar, región braquial, relación al brazo, la del codo, el antebrazo, del, del, del carpo y de la panza, por ejemplo. ¿Ya? Y todas estas estructuras o estas zonas están llenas de estructuras musculares y esqueléticas que permiten la gran variedad de manipulación y movimientos de este miembro. Ay, se me quedó pegado. Entonces, ¿qué músculo vamos a abordar en la clase del día de hoy del miembro superior? Básicamente las asociadas al hombro, al brazo y al codo. Y la próxima clase, la del viernes, vamos a estar abordando los que son del antebrazo y de la mano. Entonces, del hombro vamos a entender que vamos a encontrar músculos asociados a esta articulación que son los músculos axiopendiculares que ya los abordamos en las clases anteriores, que son los músculos que están considerando estructuras del esqueleto axial como también las del esqueleto pendicular. Por ejemplo, el músculo pectoral mayor, pectoral menor, subclavio, son músculos que tienen estructuras de origen en el esqueleto axial y de inserción en el esqueleto pendicular. Por lo tanto, son músculos que ya hemos visto que están asociados al hombro, perdón. Y ahora vamos a abordar los que son propios del miembro superior. Y los músculos propios del miembro superior que son asociados al hombro son los músculos escápulo-humerales, cuyo nombre te dice de dónde a dónde va, de la escápula al húmero. De este grupo de músculos tenemos al músculo deltoides, al músculo teres mayor y 4 músculos que en conjunto se conocen coloquialmente como el manguito rotador. ¿Han escuchado ustedes alguna vez el concepto de manguito rotador? Sí. Ya. Ese manguito rotador son el conjunto de estos 4 músculos que vemos acá, que son pertenecientes al grupo de los músculos escapulomerares y que tienen una función interesante y principal y que ustedes como kinesiólogos los van a abordar mucho, mucho, mucho en su carrera porque hay muchas lesiones asociadas al manguito rotador, ¿ya? Que es este grupo muscular que vemos aquí. Luego en el brazo vamos a encontrar músculos como el bíceps braquial, tríceps braquial, coracobraquial y músculo braquial. Y relacionando específicamente al codo, en esa sección tenemos pequeños músculos denominados anconio y el pronador teres. ¿Ya? Entonces, para entender el hombro hay que preguntarnos qué rayo es lo que nosotros vamos a concebir como hombro. Si tú ves, buscas una definición de hombro a lo largo de distinta literatura, por ejemplo, en el caso de este, creo que es del Moore, vas a encontrar generalmente que es un segmento proximal perteneciente al miembro superior, pero que en el cual se van a estar superponiendo partes que son también del tronco, como el tórax y el dorso, y también de la porción lateral inferior del cuello. Entonces, el hombro es un segmento que está como justo el punto de relación entre lo que vendría a ser el esqueleto apendicular y esqueleto axial. Entonces va a comprender regiones como la región pectoral, la región deltoidea,
la región escapular, ¿ya? Y entre la región pectoral y la deltoidea, considerando la clavícula como una base, encontramos un triángulo que se llama triángulo deltopectoral o clavipectoral, ¿ya? Que es un punto de inserción importante porque, o sea, un punto de referencia importante porque me va a separar de dónde está el músculo pectoral y dónde está el músculo deltoides, por ejemplo, en términos de anatomía de superficie. ¿Mm? Pero específicamente, anatómicamente, ¿cómo vamos a definir el hombro? Y cuando tú lo ves en términos de nomenclatura o terminología anatómica, esta generación, esta definición que tú lo puedes ver muy general en distintas literaturas, como el hombro es la región de unión entre el miembro superior, y el tronco y el cuello, tú ves a qué hace referencia a hombro y tú ves la terminología anatómica, no existe una región denominada región del hombro, no existe un segmento denominado segmento del hombro. En literatura de anatomía, por ejemplo, en el Moore o en la Taller, quizá va a encontrar el concepto como hombro como si fuese una región, pero en realidad no. El hombro involucra distintas regiones y en realidad el hombro, ¿a qué hace referencia? A la articulación glenumeral. O sea, el hombro, el único concepto hombro asociado en nomenclatura, en terminología anatómica, perdón, es la articulación del hombro, que vendría a ser sinónimo de articulación glenumeral. ¿Ah? Por lo tanto, lo único que podemos asociar a hombro es el concepto de esta articulación. Es como si dijéramos codo, ¿m? Como articulación. Entonces hay que tener ojo ahí que uno habla de hombro como un concepto general en términos de región y no estrictamente anatómico, pero sí podría hablarlo en términos de articulación como el punto de la articulación glenumeral. ¿Sí? Ojo ahí al respecto. Entonces cuando uno habla del músculo de hombro, considera los músculos axioapendiculares, que ya los hemos abordado en clases anteriores y por lo tanto no lo vamos a ver ahora, que vendría a ser pectoral mayor, pectoral menor, subclavio, serrato anterior, los anteriores y los posteriores, que son el trapecio, el latísimo, el dorso, el lor de la escápula y los romboides, desde una vista posterior. Estos son músculos asociados a la articulación del hombro que generan movimientos y acciones sobre el hombro, pero que están ubicados desde el esqueleto axial hacia la pendicular. Y ahora los músculos que vamos a ver del hombro son los propios del miembro superior, que son los músculos escápulo-humerales. Y ahí vemos, por tanto, el músculo deltoides y el músculo teres mayor, junto con el grupo de músculos asociados al manguito rotador, que vendría a ser el teres menor, supraespinoso, infraespinoso y subescapular. ¿Se entiende la lógica de qué músculos vamos a abordar ahora, estimadas? Sí. Sí. Perfecto. Sí. ¿Hay hasta el momento alguna duda, consulta, queja? No. Perfecto. Profe, una consulta. Los que están encerrados con rojo, ¿por qué a veces son de otro color? Como los otros que estaban encerrados en azul. Ya, es que generalmente yo recalco en rojo los músculos. Si tú ves las otras presentaciones, los conceptos de músculos que vamos a ver durante la sesión están en esta casilla con el margen rojo. El distintivo que quise hacer fue con el resto de los músculos que están en azul, que hace referencia que son parte del grupo del manguito rotador. ¿Ya? Pero eso más que nada, o sea, estos no son parte del manguito rotador, pero sí son músculos escapulohumerales y los que marqué como especiales, por decirlo así, para considerarlos como un grupo específico, que son estos músculos del manguito rotador. ¿Sí? Ah, ya sí. Ya, genial. Entonces, les sugiero estudiar estas imágenes para comprender integrativamente lo que vendría a ser la estructura de esta articulación del hombro o glenumeral y para que también ustedes como kinesiólogos vayan comprendiendo e integrando el contenido. Yo sé que miología de por sí solicita que ustedes comprendan osteología y artrología, pero estas imágenes que son del Nether, que no solamente se ven aquí en esta sección, sino quizás en otras también, les ayuda. ¿Por qué? Porque indica en qué zonas específicas de la estructura ósea están siendo origen de ciertos músculos o inserciones de otros músculos según el color. Rojo vendrían a ser orígenes y azul inserciones. Entonces podrían asociar, de aquí a acá llega
este músculo en determinada zona en términos osteológicos. Por ejemplo, inserciones de, mira, aquí hay un error ya, inserciones en cuanto a músculos axiopendiculares como el músculo trapecio, las distintas porciones que vemos en la clavícula, el proceso acromial o el acromion de la escápula, también el proceso coracoide con el pectoral menor, el elevador de la escápula en su porción en el ángulo superior de la escápula y así. ¿Ah? Otro tipo de inserciones asociadas, todo en azul, y también orígenes como las del músculo deltoides, la del músculo subescapular, la del músculo supraespinoso, la del infraespinoso, etc. Sí, carita feliz, dígame. Profe, yo aún no entiendo cuando se refieren a origen o inserción. Ya, origen suele ser en términos generales el punto de, de, de mayor grado. Es que hay distintas definiciones según, puede ser por ubicación o puede ser por movilidad, acción de movilidad. El origen podría ser denominado como el concepto de el mayor grado, la parte del músculo que tiene un mayor área de inserción respecto a la otra parte del músculo que se inserta en otra parte que tiene un menor grado de inserción que la inserción. Entonces, lo que es más móvil en general es el punto que está asociado a la inserción y que lo que se mantiene fijo en general el punto asociado a lo que está en el origen. Entonces, en este caso, por ejemplo, si el músculo subescapular presenta un origen en la fosa subescapular y una inserción en el tubérculo menor del húmero, lo que va a tender a hacer en la inserción es moverse en la contracción de este músculo, manteniendo fijo lo que vendría a ser la escápula. Y por lo tanto va a generar, por ejemplo, una rotación interna del hombro, del húmero en sí, específicamente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí tiene como mayor capacidad de fijación, por decirlo así, por la gran cantidad de área que tiene de origen y ese punto específico de inserción. Entonces, si se contrae el músculo, va a haber movilidad de aquí para allá, en términos de rotación. Ahora, eso no es estricto, no es tan estricto. ¿Ya? Entonces, por eso hay problemas con las definiciones. Así que a veces se utiliza como que el punto más proximal y el punto más distal. ¿Ya? Pero es más que nada eso. Yo creo que la base es guiarte por el tema del mayor tamaño de punto en que está siendo insertando como origen y la inserción el punto más específico y que lo que generalmente más se mueve es el punto de inserción, aunque depende de qué otra estructura están siendo fijadas. Porque de repente pasa problemas con el músculo digástrico, que dependiendo que si hay otros músculos que están fijando el hioides, se mueve la mandíbula, o si hay otros músculos que están fijando la mandíbula, se mueve el hioides. Y eso, por lo tanto, va a cambiar. Si nos referimos a origen e inserción como solamente término funcional en cuanto a movimiento, va a cambiar según la posición o la actividad de contracción que está en el resto de los músculos. Así que hay que tener ojo ahí. Pero quédate con los origen e inserción que hemos visto en clase. ¿Sí? ¿Logré responder o no? Sí, gracias. Ya. Entonces, aquí básicamente el rojo te dice de dónde va un músculo y el azul hacia dónde llega. ¿Mm? Y por lo tanto puedes imaginarte de dónde a dónde va y qué se va a mover cuando se contrae y hacia qué en dirección, asociando solamente los puntos sin siquiera ver el músculo, sino entender el origen e inserción. ¿Ya? Entonces es un método de estudio que yo les puedo sugerir para poder integrar los conocimientos teológicos y también los conocimientos musculares, sobre todo en esta zona que es un poco más interesante poder comprender. Entonces, músculo deltoides es un músculo con forma delta, ya deltoidea, por eso se llama deltoides, y tiene distintas porciones. Tiene una porción que vendría a ser espinal por posterior, una acromial lateralmente y una porción clavicular desde un punto de vista anterior. ¿Ya? Y todas las fibras musculares llegan en su punto de inserción al tubérculo deltoideo del húmero, que yo estoy seguro que se deben acordar que se tuvieron que aprender esa estructura cuando vimos
osteología del miembro superior, específicamente estructuras del hueso húmero, un tubérculo del tobillo. Es ahí donde se inserta este músculo, ¿ya? Y las distintas porciones, su origen están relacionados según el lado en que van insertándose. El tercio lateral de la clavícula, el acromion en sí y la espina de la escápula. Entonces, si nos imaginamos la contracción, si este vendría a ser el origen y esta es la inserción, ¿qué va a estar generando? Una abducción. Va a levantar, por decirlo así, el húmero en una dirección lateral, lo va a abducir, ¿ya? Eso cuando todas las fibras están actuando. Pero si solamente actúan las de la porción anterior, que quiere decir la porción clavicular, va a generar una flexión del hombro junto con una rotación interna y quizá una abducción horizontal. Y lo contrario, si es que solamente se activan, por decirlo así, las fibras musculares de la porción espinal, que es algo que sucedía también con el músculo trapecio, que habían porciones ascendente, descendente y transversa. Cuando se contraían todas, hacía una acción en particular. Pero cuando se contraía solamente la ascendente o la descendente, hacían una acción distinta, relacionada a un músculo. Es lo mismo que ocurre aquí con el músculo deltoides. ¿Se entiende o no? Profe, Dígame. entonces yo puedo deducir el tipo de movimiento que hace el músculo a partir de la dirección de las fibras. Claro, claro, Ah, porque ya. las fibras te dicen más o menos hacia dónde se dirige el movimiento. Como aquí las fibras tienen, el músculo tiene una porción que es fíjate, es como estás tirando desde hacia adelante hacia atrás y desde atrás hacia adelante en el mismo músculo según la porción. Entonces la acción que va a ser distinta. Pero si ambas porciones al mismo tiempo se contraen, van a generar una fuerza igualitaria, porque son parecidas las porciones, que se van a eliminar entre sí formando un cero, por decirlo así, y por lo tanto no se va a mover ni hacia adelante ni hacia atrás, coloquialmente hablando, sino que solamente va a abducir lateralmente. Entonces, cuando una sola porción está activada, envía hacia una dirección anterior o posterior, haciendo una flexión o una extensión del hombro. Pero cuando están todas activadas, como que se pelean estas fuerzas, por decirlo así, equilibrándose y generando una abducción del hombro hacia el lateral. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Luego tenemos el teres mayor. El teres mayor se observa acá. Fíjense, ojo, pestaña y ceja. Bueno, eso lo vamos a poder ver también en una especie de imagen cadavérica. Tenemos el teres mayor y el teres menor. El mayor es más grande y se encuentra inferior al teres menor, ¿ya? En una vista posterior se ve así. Y fíjense, el teres mayor pasa desde la escápula hacia una cara anterior del húmero, específicamente la cresta del tubérculo menor. Por lo tanto, la acción que va a hacer va a acercar el húmero hacia el tronco, por lo tanto una aducción, y va a tenderlo a tirar, por decirlo así, hacia atrás, quiere decir una extensión, y una rotación que va a ser interna. Recordar que la articulación del hombro permite todos los tipos de movimientos por esta forma de articulación esferoidea. Por lo tanto, permite una gran amplitud de movimiento y según en la dirección de dónde hacia dónde van los músculos, vamos a hacer grandes cantidades de movimientos. Entonces, yo les recomiendo, más que aprenderse de memoria esto, aprenderse bien de dónde va cada músculo y cuál es el punto móvil, imaginarse la contracción, qué tipo de acciones podría realizar, conociendo qué tipo de articulaciones. Por eso es súper importante integrar los contenidos que hemos abordado anteriormente. ¿Se entiende el teres mayor? Sí, ¿Sí o no? profe. Excelente. Y ahora, viendo ya deltoide y teres mayor, nos quedan 4 músculos propios del hombro y que se conocen como en grupo el manguito rotador. Manguito rotador no es un término anatómico estricto. Tú no ves en terminología anatómica humana, internacional,
el concepto de manguito rotador, pero todos utilizan ese concepto para agrupar a este músculo, a estos músculos que vendrían a ser el infraespinoso, el supraespinoso, el subescapular y el teres menor, ¿ya? Que están aquí pintados con colores distintos a lo que es comúnmente un músculo. Aquí vemos el teres mayor, aquí vemos el teres menor. Aquí vemos el infraespinoso, supraespinoso y el subescapular en una vista anterior. Esta es una vista posterior. Aquí está el tríceps braquial. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Conversamos al inicio de esta clase del miembro superior que la función del miembro superior es presentar una gran cantidad de movimientos, de capacidad y variabilidad de actividades. Y por tanto, se necesita estructuralmente una función adecuada para permitir esa capacidad de movimiento. Es por ello que en la articulación del hombro va a ser, en este caso, súper superficial. ¿Para qué? Para permitir lo mejor posible una gran libertad de movimiento. Contrario a lo que ocurre, por ejemplo, con la otra articulación esferoidea, que vendría a ser la coxofemoral, asociada al miembro inferior, que está como más escondida, más protegida, más interna, y que no permite una gran cantidad de movimientos o amplitud, hay que entrenarla mucho para lograr, en comparación a la facilidad que tiene nuestra articulación del hombro para hacer todos estos movimientos que podemos representar en diversidad de actividades. Entonces, eso que sea tan superficial genera que la articulación sea muy móvil, pero al mismo tiempo súper inestable. Y por lo tanto necesitamos un reforzamiento de esta articulación para que se mantenga fija y adecuada pese a los movimientos que pueda realizar. Y ahí es donde entran estos músculos que son conocidos como el manguito rotador. Que este grupo muscular se va a encargar de sostener, de mantener bien en su sitio la articulación. ¿Se acuerdan cuando vimos la articulación del hombro? Vimos ciertos ligamentos como los ligamentos plenumerales. Pero cuando estudiábamos la cápsula articular vimos que también habían muchos tendones asociados a esta articulación. ¿Se acuerdan de eso, no? Por ahí. Profe, me acuerdo que existen, pero no son nombres específicos. Eso es lo que vamos a ir viendo ahora, esos nombres. ¿Por qué? Porque estos músculos que forman el manguito rotador son todos músculos que van desde la escápula ¿hacia dónde? Hacia la cabeza del húmero o específicamente el tubérculo mayor. Y forman una forma de mango o de manguito que por eso se llama manguito rotador. ¿Ya? Y que va a tener hartas funciones de rotación también. Entonces, el primer músculo del manguito rotador que vamos a ver dentro del grupo de los escapulomorales es el teres menor. Y aquí hay un error. Voy a modificar el tiro. Vale. Ahí está. Es el teres menor, que es el que vemos acá. ¿Ya? El teres menor, fíjense que en comparación al mayor es más pequeño, se encuentra superior al mayor y este no va a pasar hacia anterior, se queda en una cara posterior del húmero, ¿ya? Específicamente el tubérculo mayor del húmero. Por lo tanto, la rotación que va a generar en comparación al teres menor va a ser contraria, va a ser una rotación externa. ¿Mm? Y va a permitir la extensión y la abducción horizontal de este. Por lo tanto, son acciones contrarias al teres mayor, por si acaso. El supraespinoso se encuentra como punto de origen en la fosa supraespinosa. ¿Ya? Tenemos la espina de la escápula entonces como punto de referencia. Nos acordamos de las fosas que tenía la escápula, una supraespinosa y una infraespinosa por posterior, y anteriormente una subescapular. Y ahí están los nombres de los mismos músculos asociados del resto del grupo de manguito rotador. Músculo supraespinoso, que va desde la fosa supraespinosa hacia la cabeza del tubérculo mayor en el húmero, y va a generar y va a colocar acción en relación a iniciar una abducción de este para levantarlo, colaborando y ayudando entonces al deltoides en esta acción. Y el músculo infraespinoso, que se encuentra como origen desde la fosa infraespinosa, o sea, bajo la espina de la escápula, hacia el tubérculo mayor también en un punto de vista posterior, colaborando también parecidamente al músculo teres menor.
Anteriormente, en la escápula, sacando todas las costillas y todo ese tipo de cosas, vemos en la fosa subescapular otro músculo del grupo manguito rotador, que vendría a ser el músculo subescapular, denominado también en la fosa de punto de origen. Y este va a llegar al tubérculo menor, en este caso, y va por lo tanto a generar una rotación interna de este húmero o de la articulación del hombro propiamente tal. ¿Mm? ¿Se entienden los músculos del manguito rotador, chicas? ¿O no? Entonces tenemos aquí teres menor, supraespinoso, infraespinoso y subescapular. ¿Sí? Sí, Ya. Tenemos hasta las 10:50, ¿cierto? Como clase. sí. Ya. Sí. A ver si alcanzamos. Bueno, relacionada a esta articulación tenemos bolsas protectoras antirroce, porque entre medio pasan estos músculos y por lo tanto pueden hacer desgaste en la articulación. Y estas bolsas que tienen líquido adentro ayudan a amortiguar y a eliminar la fricción y dañar los tejidos involucrados. Entonces tenemos una bolsa subdeltoidea bajo el deltoides y una bolsa subacromial bajo el acromion de la escápula. Aquí tenemos asociado el músculo deltoide subescapular. Entonces tenemos aquí, para ir rápidamente, músculos como el pectoral mayor, deltoides, la porción clavicular, acromial, el músculo trapecio por aquí, tenemos el pectoral menor, serrato anterior, el subescapular y posteriormente el teres mayor, teres menor con el infraespinoso. Fíjense que el infraespinoso y el teres menor están siendo ambos cubiertos por una fascia súper gruesa que si la retiramos podemos ver mucho mejor la división de estos dos músculos, teres menor y músculo infraespinoso. ¿Ya? ¿Y qué pasa con el brazo? Si al brazo hacemos un corte transversal, encontramos que vamos a encontrar dos compartimientos musculares a nivel del brazo. Un compartimiento anterior y un compartimiento posterior, donde hay distintas porciones de distintos músculos y donde vamos a encontrar septos que van a estar separando. Aquí vemos el húmero y aquí vemos un septo intermuscular lateral y medial, formando estos compartimientos musculares. ¿Qué vemos acá? Un compartimiento posterior basado principalmente en el tríceps braquial y otro en el bíceps braquial con el músculo braquial y coracobraquial. ¿Mm? Lo mismo acá, para que los vayan estudiando en su casita después de la clase. Aquí está el corte a este nivel y vemos las distintas estructuras asociadas. Por tanto, ¿cuáles son los músculos del brazo en sí? En su compartimiento anterior encontraremos entonces el bíceps braquial, que bíceps hace referencia a dos cabezas. Una cabeza corta, que es la que se encuentra más medial, y una cabeza larga, que es la que está más lateral. ¿Por qué es larga y la otra es corta? Si vemos que ambos vientres, o cabezas mejor dicho, ambas porciones musculares tienen como la misma cantidad de tejido muscular en términos rojos, ¿ya? Pero el tendón de una cabeza es más larga que el otro. ¿Cuál es el tendón que tiene la cabeza más larga? Es de la cabeza que se encuentra aquí, lateral. ¿Y por qué se llama largo? Porque tiene un recorrido mayor. Fíjense, la cabeza corta llega solamente y directamente hacia el proceso coracoide de la escápula. La cabeza larga pasa por el surco intertubercular que se forma por los tubérculos y llega al tubérculo supraclenoideo en la cavidad glenoidea, pasando y formando parte de la articulación glenohumeral. Además, tenemos un músculo que se llama coracobraquial. Todos estos músculos del compartimiento anterior van a tener funciones flectoras y funciones extensoras, además de funciones específicas para la articulación del hombro, o sea, anterior flexor, posterior extensor, ¿ya? Entonces, vamos a encontrar músculos como el músculo coracobraquial, que va del proceso coracoides, al braquis, eso quiere decir al brazo, eso quiere decir al hueso húmero, ¿ya? Y se encuentra un poco más profundo. Aquí vemos entonces el bíceps braquial con su cabeza corta, su cabeza larga, el músculo coracobraquial, asociado también a movimientos de anteversión o dirección hacia anterior del hombro. Luego tenemos el músculo braquial,
que lo van a encontrar muchas veces como músculo braquial anterior, pero no hay un músculo braquial posterior, por lo tanto la denominación correcta de este músculo es músculo braquial a secas, y que va desde la cara anterior del músculo, ¿ya? Y hacia la tuberosidad de la ulna. Por lo tanto, va a estar más relacionado con la flexión del codo, más que del hombro. ¿Mm? Y por lo tanto, todos estos músculos van a estar colaborando y siendo parte de la conformación del compartimiento anterior de los músculos del brazo. En el compartimento posterior encontramos un solo músculo que se llama tríceps braquial y que presenta tres cabezas. El punto de inserción común, por tanto, va a ser el olecranon y la cápsula articular en la pared posterior del codo, y las cabezas van a tener como punto de origen, por tanto, distintas porciones. Tubérculo infracranoideo para la cabeza larga, ¿m? Y la cara posterior del húmero, un poco más distal en el caso de la cabeza medial y un poco más proximal en el caso de la cabeza lateral. Entonces aquí tenemos cabeza larga, cabeza medial, que se encuentra más profunda las otras dos cabezas y es más cortita, y cabeza lateral. La acción va a ser extensión del codo, ¿ya? Y también retroversión y, del hombro, todo tirando, por decirlo así, hacia atrás. ¿Mm? Finalmente, en relación a los músculos asociados específicamente al codo, tenemos dos. El músculo anconio, desde una vista posterior, lo vamos a poder encontrar en una cara dorsal del epicóndilo lateral del húmero hacia la ulna, la cara dorsal de esta, y va a extender la articulación del codo. Y anteriormente vamos a encontrar el pronador teres. El pronador teres va en el epicóndilo medial, o sea, contrario al anconio. Es como la versión contraria del anconio en una porción anterior. Y va a, su nombre dice pronador, por lo tanto va a generar la acción de pronación. Acuérdense que vimos pronación y supinación del antebrazo, y además flexar, lógicamente, también el codo. Si se dan cuenta, aquí ya empezamos a ver relaciones con los músculos que vamos a ir viendo en la próxima clase, que son los músculos del antebrazo y también después, posteriormente, los músculos de la mano. Esos son los músculos que tocaba ver hoy día, y podemos ver en conjunto distintos músculos asociados en términos de imágenes de Netter: músculo subescapular, músculo bíceps braquial, donde vemos la cabeza corta y la cabeza larga. ¿Mm? No se guíen por cómo se ve en la imagen, sino sepan que el de la cabeza larga, su tendón es más largo y tiene un recorrido mayor. Aunque no se vea aquí como más largo, esta es la cabeza larga y esta es la cabeza corta. Tríceps, con sus distintas cabezas, músculo braquiorradial, que lo vamos a ver en la próxima clase, músculo braquial profundo al bíceps braquial, y si se dan cuenta, el músculo braquial se encuentra bien profundo al músculo bíceps braquial. Y aquí el coracobraquial escondido también, y se puede ver mejor en una porción más sectada. Posteriormente, encontramos mucho mejor también estos músculos asociados al tríceps. Esto es más que posterior, es posterolateral. La vista, las cabezas del tríceps, cabeza lateral, cabeza larga, y aquí está la porción de la cabeza corta que se puede ver. Músculos bíceps, el músculo braquial profundo al bíceps, y aquí otros músculos que vamos a ir viendo la próxima clase. ¿Ya? Aquí sectamos, por ejemplo, parte de los músculos de las cabezas, mejor dicho, el músculo tríceps, y podemos ver mucho mejor la cabeza, más que media, debería ser la cabeza medial del tríceps braquial. Y, por lo tanto, continuará la siguiente clase de miología. No sé si alguien tiene alguna duda, consulta de lo que hemos abordado en esta clase. ¿No? Profe, entonces cabeza medial del músculo tríceps braquial. Sí. O sea, cabeza, sí, medial. Tenemos tres cabezas en el tríceps. Una larga, una medial y una lateral. Ya, medial. Sí. No medial, ya. Gracias. ¿Alguien más con alguna otra duda? ¿No? Ya, entonces voy a dejar de compartir. Nos vemos
voy a terminar la grabación, así que les vaya bien. Vamos a detener la grabación.